tantas cosas. Y como se me rompieron los anteojos, no los puedo arreglar. Le doy gracias al Señor por toda esta aventura que hemos tenido, ¿no? De poder viajar hasta allá. Mis hermanos se quedaban admirados, ¿no? De cómo pudimos llegar hasta allá. Y decía, bueno, ahora ya podés ir a todos lados, ¿no? Y yo me quedaba mirada de mí misma, ¿no? No de mí misma, sino del poder de Dios. Porque si hubiera sido de otra manera, no hubiera ido nunca. No hubiera salido nunca, pero el Señor es como cuando fui a rendir y el Señor manejó. Como si fuera que hubiera manejado toda la vida, ¿no? Y bueno, ahora hizo lo mismo hizo el Señor, ¿no? Le doy gracias al Señor por eso. Pero bueno, eso no es lo importante, ¿no? También gracias al Señor porque Timo fue abanderado. Eso fue tan hermoso para nosotros, ¿no? Porque fue escolta todo el año y cuando decían, bueno, abanderado, Timoteo Blanco, y nos pusimos a llorar con Nico, ¿no? Decíamos, ¿cómo hace Dios las cosas, no? Porque parece algo tan tonto, porque es algo del mundo, algo secular, pero el Señor igualmente nos bendice aún en esas cosas, ¿no? Y bueno, mis hermanos y mi mamá, ¿no? Todos miraban y decían, incluso ahora que nos veníamos, ¿cómo Dios los bendijo? Decía mi mamá. Tienen su cochecito, tienen al nene, ¿cómo? Y eso lo hace Dios. No puede ser de otra forma. Por eso es lo más maravilloso que sea Dios el que lo hace, ¿no? Bueno, quería leer acá, tantos años yendo a Córdoba y no había cabida de la gracia. Y ahora 2 de mis familiares hubo cabida en la gracia. Fue algo tan maravilloso. Mi mamá decía, no, yo quiero escuchar, decía. Y mi otro hermano, el más chico, también, no, pero empezaban a hablar. Y dice, perdóname, mami, porque vengo a verte a vos y estamos hablando a la palabra. No, es que yo quiero escuchar, quiero saber, decía. Y dice, sí, porque ahora descubrí lo de la llaga, ¿no? Que él fue toda una llaga, dice. Y le contaba todo, cada uno de mis hermanos que venía a saber lo que entendía ahora, decía, y bueno, le daba tantas gracias al Señor, ¿no? Y quería leer ahí en Isaías 55:8. Lo veníamos diciendo todos estos días, ¿no? Nos pasó algo parecido al pastor, ¿no? A la hermana, de que uno va con un pensamiento dirigido a una persona, pero Dios ya tiene su elegido. Gloria a Dios, gracias por eso, Señor. Dice 55:8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Gloria a Dios. Le daba tantas gracias al Señor porque no hace lo que nosotros queremos. Nunca hace lo que nosotros queremos, hace lo que Él quiere. Y es tan hermoso, ¿no? Darse cuenta de eso. Y nos enojamos, yo me enojo tanto a veces, ¿no? Y después cuando el Señor me muestra que sus pensamientos son más que nuestros pensamientos, digo, sí, Señor, ya voy a aprender. Gracias al Señor. Y dice en Jeremías, mis pensamientos son de paz. ¿No? Gloria a Dios, ahí el 29, Jeremías dice, mis pensamientos son de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Gracias, Señor Jesús. Y dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Gracias, Señor, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Esa palabra, lo que yo quiero. Como tantos años yendo de una manera como nosotros queríamos, ¿no? Y dirigiéndonos a una persona todo el tiempo, y siempre ofreciendo resistencia, y hasta ahora fue la mayor resistencia. Y Dios nos estaba mostrando otro lugar, ¿no? Y gracias al Señor, ¿no? Porque nuestros caminos no son sus caminos, ¿no? Porque nuestros pensamientos no son sus pensamientos, ¿no? Gracias al Señor, ¿no? Y dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada. Y fue prosperada, 2 palabras, 3 palabras, y estaban admirados. Cuando antes nos decían, no, a mí no me hables nada de eso, no, yo no creo así, yo no quiero, Y nos admirábamos con Nico, ¿no? Lo que Dios puede hacer, ¿no? Cuando nosotros nos ponemos en sus manos. Y siempre digo, me enojo tanto cuando no entiendo y creo que tengo razón, ¿no? Y el Señor me muestra que no. Y pensaba que es mucho mejor ser, ¿cómo te decía? Ignorado que ser alabado. Cuando uno es alabado se cree que es algo,
pero cuando uno es ignorado se da cuenta que no es nada. Se da cuenta que somos en Él algo, pero nosotros, por nosotros mismos, en nuestra carne, en nuestra alma no santificada, no somos nada. ¿No? Y le daba tantas gracias al Señor por eso, por haberme hecho pasar por eso, por haberlo permitido, por haberme dejado yo con mi cabeza dura, ¿no? Pero le daba tantas gracias al Señor, ¿no? Y pensaba en la ley y en la gracia, y la ley, mirábamos lo de Moisés y lo ponían, la ley nos pone allá arriba, ¿no? Creyendo que éramos algo, que sabemos mucho, entonces somos algo, nos merecemos, y venimos a la gracia y nos damos cuenta que no merecemos nada, y que el Señor nos da todo. Pero cuando estábamos en la gracia creíamos que merecíamos, pero no recibíamos nada, solamente condenación. Y ahora el Señor nos da todo, todo por su gracia. La verdad que estamos muy felices por el trabajo que el Señor hizo. No solo por esto de ir con el coche, por Timo, ¿no? De la escuela, sino realmente porque la gracia tuvo lugar en 2 corazones. El Señor les siga bendiciendo, hermano. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Amén, amados. Amén. Gracias le damos, Señor. Qué hermoso, ¿no? Pensaba mientras la hermana leía en Isaías 55, donde dice, mis caminos no son vuestros caminos, y pensaba, claro, porque dice la exhortación en las cartas de Pablo, dice, andad en el Espíritu, dice, ¿no? Y andar en el Espíritu es, como dice mi esposo, es amplio. ¿No? Es andar en el Espíritu Santo, es andar en su palabra también, ¿no? Y si nosotros andamos conforme a la palabra, vemos que no son nuestros caminos, sino que es conforme a lo que Él dice, ¿no? ¿Y qué es andar en su palabra? Dar por cierto lo que la palabra de Dios dice, ¿no? Dar por cierto lo que la palabra de Dios dice, porque nuestros ojos ven algo, nuestros ojos ven lo natural, pero cuando vemos con la mente espiritual de la palabra, ¿no? A través de lo que la palabra de Dios dice, vemos lo que Dios dice. Y entonces ahí es donde nos sorprendemos. Pero muchas veces nosotros andamos en lo que nuestros ojos ven. Y ahí es donde viene el fracaso a nuestra vida, ¿no? Y pueden pasar muchos años hasta que nosotros seamos despertados a que, como dice la hermana, ¿no? Que los caminos del Señor son mejores que los nuestros. Pero nosotros vemos con la mente humana. Por eso la exhortación, ¿no? Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Yo siempre digo, cuando decimos no satisfagáis los deseos de la carne, todos piensan en fornicación. ¿Vio? Porque es lo visible, lo pecaminoso ante los ojos de los hombres, ¿no? Pero cuando dice no satisfagáis los deseos de la carne, es lo que nuestros ojos ven, las cosas naturales, ¿no? Vemos y ahí nosotros juzgamos, ahí nosotros nos deleitamos, ahí lo que nuestros ojos ven nos dan la satisfacción o la insatisfacción. Pero cuando miramos a través de los ojos de Dios, que es su palabra, entonces decimos, Señor, tu palabra dice que tú puedes crear ríos en los sequedales y dar vida donde no lo hay. Eso dice la palabra de Dios. Pero nuestros ojos, ¿qué ven? Los sequedales. Entonces decimos, no, acá está todo seco, no hay agua, no produce, esto es en vano, ¿no? Decimos así, eso es la mente humana, más o menos para comparar, ¿no? Lo que es los caminos del Señor y los nuestros. Andad en el Espíritu. Y bueno, pero la palabra de Dios dice que Él puede crear ríos en los sequedales. Entonces miramos a través de los ojos de Dios, a través de su palabra. Señor, veo sequedales, veo que no hay vida, veo que no hay nada, pero tu palabra dice así, Señor, ¿no? Aprender a mirar a través de los ojos de Dios, aprender a mirar a través de su palabra, aprender a andar en el Espíritu. Nosotros, como dice creo que Pedro, recibí como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella, dice, crezcáis para salvación. Y así nosotros vamos creciendo, ¿no? Viendo a través de los ojos de Dios. La palabra de Dios dice, andad en el Espíritu. Andar en el Espíritu es secreto ahí, porque la hermana descubrió, ¿no? Por medio de la palabra, que nuestros caminos no son los caminos del Señor. Pero andar en el Espíritu es andar a través de la palabra, mirando como Dios ve. ¿Qué dice tu palabra? Señor, yo veo todo ruina, pero tu palabra dice que tú puedes poner tendones en esos huesos sin vida, Señor.
¿no? Eso es andar en el Espíritu y ver a través de los ojos del Señor. Gracias le doy al Señor. Muy, muy linda la palabra que compartió la hermana y que podamos todos entender estas cosas, ¿no? Ver a través de los ojos del Señor, andar en el Espíritu, que podamos ya, como dice el apóstol Pablo, ¿no? A través de los años ya ejercitar nuestros sentidos, ¿no? Y poder discernir las cosas espirituales a través del Espíritu, a través de su palabra, ¿no? Que cuando el Señor dice andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, no solamente se refiere a presentar nuestros miembros para la fornicación, sino ver a través de lo que la palabra de Dios dice. Amén, amados hermanos, que Él añada bendición a sus vidas. Amén. Gracias, Señor amado. Gloria al nombre de Jesús. Amén, hermano. Gracias le damos al Señor por lo que hemos oído. Aleluya, gloria a Y Dios. qué hermoso es ver cómo Dios trabaja y Él hace la obra en nosotros, ¿no? Él va formando el carácter y eso se va dando a conocer. Y compartíamos con mi esposa ayer ahí en el libro de 2 de Corintios, en el capítulo 5. Dice, conociendo pues el temor del Señor, dice, persuadimos a los hombres, pero a Dios le manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea vuestra conciencia. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en apariencia y no en el corazón. Dice, perdón, creo que me equivoqué el versículo. En el 3, capítulo 3, hermano. Me equivoqué del versículo, estaba leyendo el 5. Dice, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad como alguno de carta de recomendación para vosotros, de recomendación de vosotros? Nuestras cartas, dice el apóstol Pablo, ¿no? Y ahí estaba la seguridad del apóstol Pablo, ¿no? Nuestras cartas, lo que nosotros hemos enseñado, pero él ya lo había comprobado en él, porque dice lo que oíste, lo que viste y lo que recibiste de mí, dice, esto hace, dice, y el Dios de paz estará con vosotros. Y el apóstol Pablo le estaba llevando a los corintios a que ellos lo pudieran comprobar en ellos. No solamente tener el conocimiento, no solamente, que no está mal, porque si no tenemos el conocimiento podemos ser engañados. Por eso dice que el conocimiento, ¿qué hace el conocimiento? Dice que transforma nuestra manera de pensar, dice, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Dice, para que experimentéis. No podemos tener experiencia si no hay transformación del entendimiento. Y eso viene por el conocimiento. Y entonces cuando tenemos la transformación en el entendimiento por medio del conocimiento, entonces se puede cumplir a través de nosotros, en nosotros, esta palabra. Dice, nuestras cartas sois vosotros, dice el apóstol Pablo. ¿Vio? Él no tenía necesidad, como hablábamos ayer en la radio, él no tenía necesidad, ¿vio?, de escribir una carta detallando el carácter del hermano que él iba a enviar a la iglesia. Él no tenía. Él estaba seguro que lo que él le había transmitido al hermano y el hermano había recibido y la vida de Dios había obrado en él estaba seguro en eso. De que el Señor había obrado la transformación, entonces él lo podía enviar. Y Pablo dice, nuestras cartas sois vosotros, dice, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Todo el mundo podía conocer lo que el apóstol Pablo predicaba. ¿A dónde? En los hermanos. En la manifestación de la vida de Dios en los hermanos, ¿no? Y nos llevábamos también ahí a Primera de Juan, donde Juan decía, y ahora me gozo, dice, en saber, dice, de que mis hijos andan en la verdad. ¿Vio? Él veía que la realidad de lo que él estaba transmitiéndole a los hermanos se estaba manifestando a través de sus cuerpos. ¿Vio? Y eso es maravilloso, hermano. Llegar a ese punto, como decía la hermana, eso cuesta mucho, tarda muchos años, pero cuando el Señor hace esa obra preciosa y maravillosa en nosotros, donde nosotros podemos entender lo que dice en 2 Corintios capítulo 4, versículo 10, dice que llevamos por todas partes la muerte de Cristo para que también la vida de Cristo sea una realidad en este vaso de barro, entonces la gloria se la lleva el Señor. Y la gracia corre, y corre de una manera que nosotros ni nos imaginamos, y va ganando los corazones, y lo va quebrantando, y va rompiendo dureza, y eso es maravilloso. Ahí vemos lo que la gracia puede producir, realmente ahí lo vemos.
Damos gracias al Señor, hermano. Le invito a ponerse de pie. Vamos a alabar al Señor con un coro, el coro 25. Y yo voy a levantar la frente. Con mis labios y mi vida te alabo, Señor, te alabo, Señor, con mis labios y mi vida, te alabo, bendito Señor, porque tú eres precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú eres precioso para mí, te alabo, bendito Señor. Aleluya, gloria a Dios. Padre amado, te damos gracias, Señor, por la declaración de fe de los hermanos. Gracias. Gracias, Señor, porque tú provees, Señor, para la necesidad de tus hijos, Señor. Y se cumple tu palabra, Señor, donde dice que no se ha visto justo desamparado ni hijo de Dios que mendigue pan, Señor. Sino que tú, Señor, provees, Señor, no solamente para lo espiritual, Señor, que es con lo que nosotros nos vamos a ir, sino que también provee la añadidura, Señor, para que podamos dar testimonio aún con lo que tenemos de esta gracia, Señor. Bendice a tu siervo, Señor, llénalo de tu Espíritu Santo y danos, Señor, el alimento que necesitamos, Señor, en esta tarde. En el nombre de Jesús, amén. Amén, gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos, amados, gloria al nombre del Señor. Y experimentamos juntamente con Nico y la hermana Andrea en el campo misionero, vamos a decirlo así, el poder de la palabra. Amén, gloria a Dios. Como la palabra golpea como un martillo poderoso, ¿no?, en los corazones de piedra, que es la religión, ¿no? Que la religión de alguna manera colocó en los corazones de nuestros hermanos amados, que hoy muchos de ellos están quedados y llevan una vida equivocada, ¿no? Y bueno, Nico decía que hay una obra que hay que hacer, que esa la hace Dios, y eso lleva muchos años. Posiblemente, pero yo creo que esta obra que Dios hace llevó muchos años porque se infiltraron, ¿no? Se infiltró el diablo con un evangelio diferente y no con el evangelio verdadero, el evangelio correcto, como dice el hermano, ¿no? Y eso endureció el corazón, porque los metió bajo una ley de piedra, una ley de condenación, y los hermanos endurecieron sus corazones al amor de Dios, a la gracia de Dios, al sacrificio de Cristo. Y bueno, y sabemos que muchos se convirtieron en hombres y mujeres religiosas, manteniéndose en el lugar donde ellos habían nacido por temor, no por amor, ¿no? Por temor a irse al infierno o al fuego consumidor de Dios para con ellos, ¿no? Todo eso pasó en la iglesia. Nosotros salimos al campo misionero con este evangelio de la gracia y nuestro cuarto viaje es este. Y vemos que estamos mejor capacitados para presentar el evangelio. No porque tenemos mayor conocimiento de la palabra, sino porque hay una obra de Dios hecha en nuestro interior. ¿Vio? Y entonces Dios puede usar. Y yo creo que la obra de Dios no va a ocupar tantos años. No va a ser una obra de muchos años como fue con nosotros. Como con nosotros tuvo mucho trabajo el Señor, pero con los que vienen detrás de nosotros va a ser más sencillo, porque ellos van a recibir el Evangelio verdadero, el Evangelio que fue desde el principio. Y hoy hablaba con un hermano sobre el principio. Yo le decía a este hermano que es
es muy importante conocer el principio de esta dispensación, que fue la cruz, que es la sangre derramada de Cristo en la cruz. Muchos la llaman la dispensación de la gracia o la sexta dispensación. Y nosotros vemos que en este principio, en el principio se establecen las leyes que van a gobernar. Y yo estaba pensando qué leyes había antes que el hombre las descubriera. Porque hay leyes que el hombre descubrió y le dan el premio Nobel, por descubrir la ley. Pero resulta que la ley ya estaba, era una realidad cuando el mundo fue creado. La ley, por ejemplo, la ley de, ¿cómo se llama? Que tiro una cosa para arriba, de la gravedad y la antigravedad. Creo que eso lo descubrió Newton. Creo. Después está la ley de la energía, ¿no? Que dice que la energía no puede ser destruida, sino que se transforma, ¿no? Es una ley. Y otras leyes que existen, y hay leyes que existen que no se conocen, ¿no? Que están en la naturaleza. Y esas leyes que fueron creadas desde el principio son lo que gobiernan el mundo, lo que sostienen es el mundo que Dios creó. Así también cuando el Señor hizo un nuevo pacto, en el principio de esta dispensación, Él creó la ley. Hay leyes que nosotros no conocemos. Por ejemplo, la ley del amor, ¿no? O la ley de la fe, como está escrito en la palabra del Señor. O la ley de vida, que tiene poder sobre la ley de la muerte, y del pecado y de la muerte. Entonces, ¿a dónde nos está llevando el Señor a nosotros? A que nosotros establezcamos con lo que fue desde el principio. Eso vamos a hablar todo el año. Necesitamos nosotros estar preparados por medio del conocimiento revelado de la palabra para presentar el Evangelio que fue desde el principio. Y bueno, y hay cosas que nosotros hemos introducido, ¿no? en este orden que Dios estableció desde el principio, que salen de ese orden divino. Yo me miraba por la palabra que en el Evangelio del Reino no fue constituido ningún maestro. Y el maestro que estaba llegó hasta la cruz, que era el Señor Jesucristo, porque Jesús le decía, yo soy vuestro maestro, le decía. Y él llegó hasta la cruz. Una vez que ese maestro, dado que el reino no salió, entonces se necesitaba un nuevo maestro, ¿no? Y la nueva ley estableció un nuevo maestro. ¿Y para qué? Para que nosotros aprendiéramos de él, ¿no? ¿Qué cosa? Y bueno, todo el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pablo, como maestro, él oraba al Padre de nuestro Señor Jesucristo para que Él nos dé espíritu de revelación y de sabiduría en el conocimiento de Él. Ningún otro apóstol fue considerado, fue establecido como maestro. Y nosotros no recibimos otro maestro que no sea Pablo. No podemos hacerlo. Estamos introduciendo una anomalía, ¿no? En el orden divino. Porque fíjese lo que dice Timoteo en el capítulo 1 de Primera de Timoteo. Capítulo 1, Primera de Timoteo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por ordenación de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo. ¿No? Por ordenación de Dios, dice Pablo. ¿Quién lo ordenó? Dios, ¿no? Él era siervo de Jesucristo, pero fue ordenado por Dios. Y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. También ahí en 2 de Timoteo, creo que el saludo, en el primer versículo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. ¿Yo? Y Pablo dice, da testimonio en el capítulo 1 de 2 de Timoteo, verso 11.
10. Mas ahora es manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo soy puesto predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Es decir, que la necesidad que Dios vio de constituir un maestro es para que nosotros seamos enseñados por ese maestro. No podemos tomar ningún otro apóstol como maestro de la iglesia. No podemos tomarlo. Nosotros cuando leemos las 14 epístolas del apóstol Pablo, vemos que los otros apóstoles no contradicen en nada lo que Pablo dice. Pero vemos también que hay temas que la iglesia necesita para la vida de transformación de los creyentes que los otros apóstoles no hablaron, que no se le dio a ellos, ¿no? Porque ellos ya tienen su lugar en el plan que Dios tiene con respecto a lo que va a venir. Ellos se sentarán sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y ellos están en el muro de la ciudad y no están dentro de la ciudad. Bueno, entonces hablaba con este hermano hoy y él no podía entender lo que significa el principio, establecer el principio. Establecer el principio es establecer el apostolado. Eso es muy importante, que se establezca el apostolado y que no se reciba a ninguno otro como el apóstol de la iglesia, sino aquel que fue establecido por Dios. Entonces, nosotros vemos, cuando queremos establecer el apostolado, leemos ahí en Hechos capítulo 9, donde encontramos el llamamiento del apóstol Pablo. Ahí en el versículo 1 dice: Saulo, respirando aún amenaza de muerte contra los discípulos del Señor, ¿no?, que eran los apóstoles, vino al príncipe de los sacerdotes y demandó de él letras para Damasco a la sinagoga, para que si hallase alguno de hombres o mujeres que de esta secta lo trajese preso a Jerusalén. Y yendo por el camino aconteció que llegando cerca de Damasco, súbitamente se le apareció un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús, Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Por qué no dijo Jesucristo? Dijo Jesús. Y porque los apóstoles todavía no tenían la revelación de Jesucristo, ¿no? Ellos no tenían la revelación de Jesucristo, todavía no se les fue dado, porque esa revelación de Jesús y Jesucristo se les fue dada al apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo se le dio a los apóstoles, ¿no?, y a nosotros también. Después ellos conocieron a Jesucristo resucitado. Ahora, había un discípulo ahí que se llamaba Ananías en el versículo 10, y había entonces un discípulo en Damasco, era judío, pertenecía a la iglesia judaica. La iglesia judaica todavía sostenía que había que circuncidarse y guardar la ley, ¿no?, a los cristianos gentiles, al cual el Señor dijo en visión a Ananías, y él, heme aquí. El Señor dijo: levántate y ve a la calle que se llama a la derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que reciba la vista. Entonces Ananías no quería. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos mal le ha hecho. Ananías no sabía nada sobre la vida de transformación, ¿no?, el nuevo nacimiento, ¿no?, de la salvación en el momento que uno recibe a Jesucristo como Señor y Salvador. Todo eso vino por medio de la revelación que Pablo recibió. ¿Cuántos mal le ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aquí que tiene facultad de los príncipes, de los sacerdotes, de aprender a todos los que invocan tu nombre. Y dijo el Señor: ve. Ahí es como un signo que lo obliga a Ananías a hacerlo, ¿no? Porque instrumento, ¿no?, vaso de elección significa. Porque instrumento escogido me es este, para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Esto fue al principio.
al principio de esta dispensación. Dios buscó un hombre que no tenía honra, que no tenía mérito, para usarlo, como a nosotros, ¿no? Para usarlo para un fin, que era traer el evangelio que él había preparado para los gentiles ya desde las edades y las eternidades pasadas. Porque yo le mostraré cuánto le sea menester que padezca por mi nombre. Entonces Ananías fue. Entonces, establecer el principio es establecer dos cosas. Tal vez haya una tercera, porque Dios siempre se mueve en tres, ¿no? Dos cosas. Es establecer el nuevo pacto, ¿no? Que es el pacto de la gracia. Establecer bien por medio de la Escritura. Nosotros cualquier tema que toquemos del Antiguo Testamento tenemos que resaltarlo a Cristo como el eje del nuevo pacto, como aquel que es una confrontación entre el viejo pacto y el nuevo pacto, ¿no? Entre la ley y Cristo, ¿no? Ahí confrontan uno con el otro. Entonces, por un lado, nosotros tenemos que establecer, el Evangelio del principio se establece, primeramente, ¿no? Haciéndole ver a los hermanos que estamos en un nuevo pacto, y el punto 2 que tenemos que establecer es el apostolado. No podemos enseñar el Evangelio del nuevo pacto tomando a otro apóstol que no sea Pablo. No lo podemos hacer. Tenemos que establecer el nuevo pacto, el apostolado de Pablo. La establecemos, me decía un hermano, yo cuando lo escucho a Nico, dice, te escucho a vos. ¿Vio? Como un reproche, ¿no? Como que Nico no es auténtico, ¿vio? Pero si vamos a la autenticidad, nosotros tampoco somos auténticos, porque nosotros somos imitaciones de aquel que nos enseña, ¿no? Estamos siendo imitadores de Cristo y de Pablo, y estamos siendo imitadores de Timoteo, de Epafras y de muchos que fueron antes que nosotros. Y para mí es un orgullo, ¿no? Que Nico pueda ser, no sé cómo dijo el hermano, una imitación. Él no es real, él quiere que Nico sea Nico, ¿vio? Pero Nico nunca puede ser Nico, porque en él se tiene que manifestar la nueva creación. Y bueno, y en mí también. Y entonces él no me está imitando a mí, sino que está imitando a aquel que nos instruye, que es Dios mismo. Cuando Dios nos instruye y nosotros aceptamos el trato de Dios, la enseñanza de Dios, vamos a parecernos tanto. Vio como aquel que se le apareció a Juan, ¿no? Y que él pensó que era Jesús, y se arrodilló, no, yo soy consiervo tuyo. Entonces, cuanto más parecidos seamos los unos a los otros, vamos a dar a conocer que nos parecemos a Cristo. Porque ¿quién se manifiesta en nosotros? Yo no me manifiesto en el hermano Nico. El que se manifiesta en el hermano Nico es Cristo. ¿Y quién se manifiesta en mí? Lo que se manifiesta en Nico es Cristo. Y lo que se manifiesta en mí es Cristo. Y lo que se debería de manifestar en usted es Cristo. ¿Vio? Lo que pasa es que el hermano que hace esta crítica no entiende eso. Él quiere que Nico sea auténtico, yo sea auténtico. Si yo me manifiesto yo, hago desastre, ¿no? No puedo yo manifestarme yo, porque según Gálatas 2:20, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. ¿Se entiende lo que quiero decir, no? Entonces, qué hermoso, ¿no? Que puedan ver que somos muy parecidos con Nico, ¿no? Que somos muy parecidos. Y hay algunas veces que lo marcan los hermanos eso. Pero nosotros somos parecidos a Cristo, en la manera de pensar, en la manera de sentir, ¿no? En la intención, ¿no? Somos imitadores de Cristo, y eso es el desafío del nuevo pacto. Crear, ¿no? Transformar personas que manifiesten, ¿no? La personalidad de Dios a través del Señor Jesucristo. Por eso, el único mensaje que tiene poder para transformar la vida de los creyentes es el Evangelio que el Señor Jesucristo resucitado al principio le reveló al apóstol Pablo.
No podemos tomar otro, porque si tomamos otro apóstol vamos a entrar en discusiones, vamos a entrar en peleas, en desacuerdo. Y eso no va a traer edificación. Fíjese lo que Pablo le dice a Timoteo en la primera carta. Dice, como te rogué que te quedas en Éfeso, cuando partí para Macedonia, para que requirieres a algunos que no enseñen diversas doctrinas. ¿Vio? Necesitaríamos diversos maestros para eso. Para enseñar diversas doctrinas necesitamos diversos maestros. Y eso es lo que hizo el diablo. El diablo introdujo diversas doctrinas en las iglesias, interpretaciones de la Biblia. ¿Para qué? Para que pasara lo que dice el versículo 4 y 5. Pues ni prestes atención a fábulas y genealogías sin término. Antes busquen la palabra genealogía, ¿no? Ni prestes atención a fábulas y a genealogías sin término, que antes engendran cuestiones. ¿Cómo dice en tu Biblia en el 4, Nico? Dice, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Y después dice, ¿por qué? Pues el fin de este mandamiento, de este propósito, es el amor nacido de un corazón limpio. ¿Se da cuenta? ¿Cómo nace el amor entre los hermanos? ¿No? Con un limpio corazón, es decir, nosotros sabemos que el corazón es limpiado por la palabra verdadera del Evangelio, por el Evangelio completo, porque Pablo se le reveló el Evangelio completo para la iglesia. Todo el Evangelio completo se le reveló a Pablo. Entonces, cuando nosotros tomamos a otros apóstoles, ¿no? No es que los apóstoles engendran contiendas, su hablar, sino que algunos ponen a esos apóstoles en el lugar que no corresponde. Aún los apóstoles que fueron los apóstoles de Cristo, yo creo que no se atreverían a ocupar el lugar que no le corresponden, que es el lugar del apóstol Pablo. Por eso ellos quedaron en Jerusalén. Cuando ellos salían a predicar, ¿qué decían ellos? No, que había que guardar la ley y que había que circuncidarse. Y bueno, y se armó una disputa, porque en el capítulo de los Hechos, en el capítulo 15, la discusión no era si cómo tenía efecto la salvación. La discusión era que si los que habían sido salvos tenían que guardar la ley o no. Esa era la discusión. No, la cuestión no era si los gentiles podían ser salvos o no, sino que los gentiles que eran salvos tenían que guardar la ley. Y bueno, y ahí vino la aclaración, ¿no? Por el Espíritu Santo. Y ahí habló Pedro en el versículo 10, un poquito antes más. 7. Y habiendo habido grandes contiendas, levantóse Pedro, sí, y le dijo, varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo que Dios escogió a los gentiles que oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen, las buenas nuevas. Y Dios que conoce los corazones le dio el testimonio dándole el Espíritu Santo, también como a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando con la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes, por la gracia del Señor Jesús, creemos que seremos salvos también como ellos. Y entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Saulo, que contaban cuán grandes maravillas y señales Dios había hecho por ellos entre los gentiles, ¿no? Y entonces al final de este capítulo dice, cuando termina el concilio de Jerusalén, dice que ahí se dieron un apretón de manos, ¿no? Para que él fuera a los gentiles y ellos quedaran a los judíos. En Gálatas. Entonces nosotros tenemos que impedir que los corazones de los hermanos sean privados del amor
como dice Pablo acá en Timoteo capítulo 1, que se han privado de un corazón limpio, de un corazón limpio. Y la única manera es establecerlo en una sola doctrina, en una sola enseñanza, ¿no? En una sola. No podemos permitir que otros nos introduzcan a nosotros, ¿no? Apóstoles que no fueron para nosotros, no fueron para enseñarnos a nosotros, para conducirnos a nosotros, sino que tenemos que establecer el apostolado. El apostolado no comienza con Pablo, sino que el apostolado comienza con el Cristo resucitado, como dice ahí en Hebreos capítulo 3, versículo 1. 3:1. Por tanto, hermanos, santos y participantes de la vocación celestial, considerad al apóstol y pontífice puente de nuestra profesión a Cristo Jesús. Él fue el primer apóstol. Este primer apóstol, ¿no?, designó a Pablo como nuestro apóstol, predicador y maestro, para que nosotros aprendiéramos el mensaje, porque el mensaje que Pablo predicó se lo enseñó el primer apóstol. Y así esto es una sucesión que siempre cuestionábamos nosotros sobre que el pastorado no es como el sacerdocio arónico, ¿no?, donde los hijos quedaban en el lugar del padre. Bueno, pero parece que hay algo ahí, porque el pastorado, ¿no?, o los pastores de este mensaje de la gracia, tienen que ser, de alguna manera, tienen que venir de esa descendencia. Lógicamente que estamos viendo por la palabra que estas personas que fueron puestas por nuestro Señor Jesucristo como pastores, apóstoles, pastores, profetas, evangelistas, maestros, estos siguieron un camino, ¿no? Un camino que fue determinado allá en el principio, por medio del Evangelio. Ahora tenemos claridad a quién podemos apartar como profeta, como evangelista, como pastores y maestros. Ahora tenemos noción, ¿no? Y eso nada tiene que ver con el carisma, nada tiene que ver con el conocimiento, nada tiene que ver, ¿no?, con virtudes humanas que pueda tener una persona, sino que eso tiene que ver más bien con un sometimiento por amor a Cristo a un tipo de enseñanza, ¿no?, que demanda compromiso, porque nosotros vemos que la gracia demanda compromiso por amor, estar dispuesto, como estuvo Pablo. Pablo le profetizó el Espíritu Santo por medio del profeta, no me acuerdo cómo se llamaba el profeta, Ageo, que le dijo: el dueño de este cinto va a ir a Jerusalén y va a ser golpeado y va a ser torturado. Agabo, hermano. Y dice que Pablo dijo: no solo estoy dispuesto a pasar por todo eso, sino a dar mi vida por Cristo. Este mensaje, este evangelio del principio, forma ese tipo de pastores, de siervos de Dios, que están dispuestos a dar su vida por el Señor. Y no tienen que ocuparse de ninguna otra cosa que no sea vivir del Evangelio, no porque predican el Evangelio, como dijo el Señor. Pablo dice: yo no abusé de este derecho, no dice que no usó, dijo que no abusó de este derecho, ¿no? Y bueno, y así hizo él. Entonces, ¿qué tenemos que establecer? Dos cosas. El Nuevo Testamento, confrontándolo con el Antiguo Testamento, y tenemos que también establecer el apostolado, confrontando los apóstoles del reino con el apóstol de la gracia. Tenemos que confrontarlo, pero no destruyendo a los apóstoles del reino, porque ellos tienen su lugar. Es como Pablo. Nosotros no estamos en contra de la ley, ¿no? Confirmamos la ley, pero la usamos legítimamente, porque Pablo dice: sin que la ley, por medio de la ley es el conocimiento del pecado, pero la ley es un ministerio de muerte y no de vida, todo eso. Entonces tenemos que presentar el Evangelio que fue desde el principio, avanzando en estos dos puntos, en el apostolado y en ¿cómo?
En el nuevo pacto. No, en el apostolado y en el nuevo pacto. Sí, gracias, hermana Andrea. Eso tenemos que hacerlo firme. Y tenemos que ser guardianes de estas cosas. No tenemos que enemistarnos con nadie, sino que tenemos que ser capaces de poder explicar a aquellos que toman a otro como apóstol, explicarle, mirá hermano, el apóstol tal es apóstol y es un siervo de Dios y todo lo que predica fue verdadero, pero nuestro apóstol es el apóstol Pablo. Primeramente Jesús y después Pablo. Y ahí está toda la enseñanza para nosotros. No necesitamos otro apóstol que nos enseñe. Si bien podemos leer a otro apóstol, porque nos vamos a encontrar que los apóstoles no contradicen lo que Pablo dice. Al contrario, ellos testigan que lo que Pablo dice es así. No es que Pablo necesita que ellos confirmen lo que él habló, sino que ellos necesitan a Pablo para poder confirmar que lo que ellos hablan no está fuera del orden divino, digámoslo así. No desechamos ninguna, pero vemos que muchos, o varios hermanos, equivocadamente, erróneamente, tratan de introducir en la iglesia, con buenas intenciones, otro apostolado, y como los hermanos no pueden ver la diferencia, entonces toman a ese apóstol, es como Jesús y Jesucristo, Tomamos a Jesús como aquel que nos va a guiar en nuestra vida cristiana. Pero Jesús llegó hasta la cruz. Y ahora está nuestro Señor Jesucristo resucitado, el Espíritu vivificante. Y bueno, y de ese nosotros tenemos que tomar. Porque si a Jesús conocimos, ya no lo conocemos más, como ahora. Y bueno, y así. Entonces, hermano, vamos a orar por este punto, estos dos puntos. Y tenemos que leer y volver a leer el Evangelio que fue desde el principio y tenemos más claridad para poder retener el mensaje. El mensaje, tenemos que ir en la medida que Dios nos vaya llevando. Le invito a ponerse de pie, hermano. Gracias le damos al Señor, porque volvió la hermana Andrea y el hermano Nicolás, por la hermana Estela. Le voy a pedir a la hermana Estela que pase. Vamos a hacer una oración por su vida. El Señor conoce, hermano. Dios sabe, Dios conoce la carga que muchas veces llevamos, Pero estamos para ayudarnos. Es como yo le voy a dar un ejemplo. No sé si ustedes lo vieron. Vamos a agarrar. Tomá, Nico. No. Agarrarlo de acá. Con una mano agarrarlo. Todo el tiempo que puedas. No, está muy pesado. Este es otro. Entonces agarrarlo al revés. No más. Derecho, lo más derecho posible. Y él lo tiene ahí. Pero la resistencia de él tiene un límite. ¿Cuál es nuestro lugar? Ayudarlo. Vení, amor, sostén ahí. Entonces es más fácil. Es más fácil ahora. Y ahora te causa delicia. Ahora estás contento. ¿Estás contento? Ahora te contento. Ahí está. Bueno, así es con el Evangelio. Si nosotros no nos ayudamos, nuestra hermana está en una situación, ¿y cómo la podemos ayudar? Orando. Es lo mínimo que podemos hacer. Así que vamos a orar por la hermana Estela y que el Señor le dé fuerza para que continúe la carrera. Vamos a orar. Gracias, Señor. Padre amado, estamos delante de Dios para pedirte, Señor, para la vida de tu sierva. Amén, Señor. Tú sabes la carga que ella tiene. Amén, Señor. Tú sabes, Señor, el dolor que ella siente, Señor. Ayúdame. Señor, ayúdala, bendícela, yo la bendigo en tu nombre. Señor, y una nueva porción de esa espíritu que esté sobre ella, Señor. Señor, que sus enemigos, Señor, puedan convertirse a ti, Señor. Señor, que ella pueda tener el control y el dominio de su propia vida y de su hogar, Señor. Reprendemos toda obra del diablo. En el nombre de Jesús, Señor amado. Señor, la bendecimos. Señor, en tu nombre la declaramos más que vencedora por medio de ti, Señor. En el nombre de Jesús.
Amén. 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 Bueno, hermano, gracias al Señor. Y el Señor le bendiga, la reunión ha terminado.